Hola a todos. Bueno, el perfil de nuestros podcasters. Hoy hay mucha gente que hace podcast y entonces, pues bueno, yo creo que es necesario que el perfil deba definirse de alguna manera clara a la hora de que estás oyendo un podcast y digas, bueno, vamos a ver, esta persona, vamos a ver de dónde viene y a dónde va. Entonces, el perfil es muy sencillo. Estamos hablando normalmente de un hombre, que puede ser una mujer perfectamente, las hay. Estamos hablando de personas que deben, desde mi opinión, ser mayores de 28 años, nacidos, no sé, en el 84 al 86, a partir de ahí, para que puedan tener una mínima experiencia en el mundo de las consolas, ¿vale? Porque si les falta por vivir 10 o 12 años, pues bueno, si no, os pongo un ejemplo, si no han vivido los 8 bits, no pasa nada. Pero claro, a partir de los 16 bits sí deben de haber tenido y haberlo vivido con una edad y con una madurez, evidentemente, yo creo que importante. Pero bueno, tampoco. Pero vamos a fijar esa edad entre 26, 28 años, 30, por lo menos, para poder dar pues, una comunicación. Deben ser individuos que yo creo que no pasa nada porque vengan del PC, pero que no sean muy PC, muy PC, muy PC. Ni tampoco sean monoconsolas. Porque claro, si tu experiencia es que te regalaron la PS1, luego la PS2, luego la PS3 y ahora te has comprado tuya, que eres mayor, la PS4, pues tú me dirás, has visto una parte del universo de las consolas. Pero te ha faltado por ver muchas cosas de ese universo de las consolas. Con lo cual, yo creo que personas que hayan jugado a 10, 12 o 14 sistemas pueden aportar muchísimo más a personas que no hayan jugado nada más que a 4 sistemas, al PS1, PS2, PS3 y PS4. Muy importante también que sean personas que hayan pasado por Sega y también por Microsoft y también por Nintendo, ¿vale? O sea, una persona que se le pone muy nervioso cuando hablan de Microsoft o de Microsoft, como queráis. Pues claro, no me vale para esto, porque realmente se ha perdido. Claro, aunque luego, claro, ellos, digamos que cuando te hablan, por poner un ejemplo de la 360, te empiezan a decir 4 juegos del principio, no sé qué, el Blue Dragon, el no sé cuánto, y dicen, bueno, tampoco es muy importante y luego pasan a lo siguiente. No, no, es que la 360 ha sido la consola que revolucionó y que rompió frente a la PS2. ¿Vale? Ahí no vamos a entrar luego que la PS3 sea mejor, sea peor, no. Pero es que, evidentemente, si hubiera salido primero la PS3, hubiera roto también respecto a la PS2. Pero primero salió la 360. Hay que tener un poquito esa, digamos que experiencia en las consolas. Otra cosa que me parece básica es que, hombre, debe de hablar con una cierta corrección, con una cierta educación, debe de transmitir pues, unos valores, yo creo que sanos, entre comillas. Nunca debe caer en temas políticos, porque evidentemente la política y las consolas no van del mismo camino. Y además, el mundo de las consolas, si tuviéramos que acercarlo a alguna parte políticamente hablando, deberíamos hablar del capitalismo salvaje. Y hay muchos aquí que digamos que sueltan cosas, dicen cosas, hacen chistes sobre políticos, o cosas que yo creo que deben de obviarse. Evidentemente, cualquier tema de homofobia, de sexismo, de racismo o chistes fáciles deben de estar fuera de los podcasts. Estas cosas que parece que son tan básicas, luego no ocurren en los podcasts. Los podcasts, a veces escuchas cosas que dices, bueno, o bromas
que yo creo que no son sanas, pero bueno, y yo creo que lo que es fundamental del mundo de las consolas es que ha costado mucho que las personas que jugamos a las consolas se nos considere personas sanas y saludables. Porque normalmente éramos personas considerados como bichos raros, fenómenos frikis o como queráis llamarlos. Ya viendo y uniendo todo esto que hemos estado dándole vueltas de esa corrección, de hablar, pues evidentemente en un podcast es fundamental, quizá para mí la labor más importante, que es la del conductor del podcast. El conductor del podcast es básicamente la diferencia entre un buen podcast y un mal podcast. Porque si el podcast se improvisa, si el podcast es, pues normalmente alguno puede salir bien, porque a veces las cosas salen bien, o porque tienes un día bien, o sacado. Y poco más. Pero es necesario guionizar, es necesario ese script bien detallado, es necesario incluso preparar un briefing de lo que va a ser. Es necesario trabajarse un podcast. Por eso un podcast hay que siempre aplaudir a las personas que lo hacen y lo hacen bien porque lleva un trabajo de preproducción, de producción y de postproducción. Es decir, hay que felicitar a esta gente que lo está haciendo muy bien. Otro tema que en los podcasts es fundamental es que yo en este momento estoy hablando en español o castellano, como prefiráis. Y hay que evitar los localismos. Es decir, yo me he encontrado en el otro lado del charco a podcasts que realmente para entenderlos era complicadísimo. Pero muy, muy complicado. Y luego, si los oías despacio, te ponías los cascos, quitando ya las bromas o los localismos que no entendías, estaba transmitiendo pues una cultura que en muchos casos, o sea, en programas que he oído sobre Sega Genesis, y realmente eran muy interesantes. Es fundamental salirse de los localismos. Y si hablas de un localismo o haces alguna broma, explicarla. Porque la universalidad que tiene Internet y que tiene la red, evidentemente nos lleva a que esto lo oye muchísima gente. Fijaros que en muchísimos vídeos de YouTube, de los grandes youtubers, la inmensa mayoría de personas que contestan no son españolas, son, como queráis llamarlo, latinoamericanas, hispanoamericanas o iberoamericanas. Otro tema también, que yo creo que es el tema difícil, que es el tema de que no se te note. Es decir, a mí me encanta la gente que aunque a todos evidentemente podemos tener una preferencia, pero realmente al tener todos los sistemas, yo siempre digo que tengo una preferencia, y lo digo claramente, la tengo por Microsoft, pero no porque me guste Microsoft, sí, porque si analizas a sus ejecutivos y a todo lo que ha hecho Microsoft en los últimos años, es sencillamente patético. Pero sí por la gente que es anti-Microsoft. Es decir, yo me hago pro-Microsoft por los anti-Microsoft. Es decir, no los aguanto. Es decir, no puedo y tal. Pero evidentemente, si tengo que hablar alguna vez, intentaré pues no hablar. Y como tengo todas las consolas de Sony, puedo hablar tranquilamente, o las de Nintendo, o casi todas las de Sega. Por lo menos las importantes. Las dos importantes de Sega las tengo. Cuando oigáis, joder, cómo estoy, cuando oigáis, o escuchéis mejor, pero de oír, o escuchéis un podcast, hacerlo con la tranquilidad, intentar disfrutar de esa transmisión y de ese trabajo que da la gente, evidentemente. Pero muchas veces ese trabajo se rompe por la parcialidad, se rompe pues porque no está bien estructurado, se rompe pues porque se hablan de cosas sin saber o se piensan que todo lo que hay en España, en nuestro caso, se puede llevar al resto del mundo. Y entonces, pues bueno, yo me acuerdo que en un viaje en Irlanda estaba con una persona que era un Sonyer y se quedó asustado el hombre al ver que es que la PS3 no tenía prácticamente lineal.
Bueno, es que no todo, es que no se puede ser paleto. Es que no se puede ser tan localista. Es que hay que mirar más allá. Y hay que tener ganas de aprender y de mirar a otros sitios. Otra cosa que se debe evitar en los podcasts, y ocurre, pues un cierto sexismo, un cierto, digamos que componentes hacia personas que no tienen tus gustos sexuales igual, o alguna broma a veces de mal gusto sobre personas de otros lugares. Pero todo eso, digamos que cada uno coja la responsabilidad que quiera, pero sí me gustaría para terminar decir que eso, que los podcasts bien hechos son los que al final la gente oirá y seguirá escuchando. Porque hay podcasts maravillosos desde la primera Nintendo hasta la PS4 o la Xbox One, ¿vale? Bueno, un abrazote y hasta otra.